Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario online patrocinado por SAGE, que lleva por título Módulo de Mandatos de SAGE XRT. Desde SAGE nuestra intención es transmitir a todos nuestros clientes la importancia que tiene la funcionalidad de la solución de mandatos de SAGE XRT para que todas aquellas empresas que utilizan recibos domiciliados pues estén realmente actualizados a la nueva normativa SEPA. Como todos sabéis, es importante que en febrero del 2016 todos los anticipos de crédito, es decir, la norma 58, tiene que ser gestionada mediante formatos SEPA, XML y mandatos SEPA. Por tanto, hemos pensado que era muy buena idea organizar este seminario online e informaros de todo esto, ¿no? Si tenéis cualquier pregunta, os avisamos ya, la podéis escribir a través del chat durante todo el tiempo que dura el seminario online y, como siempre, os contestaremos al final a todas las preguntas. Si alguna de ellas queda sin contestar, como siempre también lo que hacemos es enviaros esas preguntas contestadas vía email. Entonces, no quiero terminar diciendo que os voy a dejar ya con Fernando Merino, que es nuestro especialista consultor preventa, que os va a presentar esta solución para la gestión de mandatos SEPA de SAGE XRT. Os dejo con él. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y, como ha dicho Isabel, a lo largo de los próximos minutos vamos a presentaros la solución de gestión de mandatos de la plataforma SAGE XRT, que se enmarca dentro de todas las funcionalidades y características, compatibilidad con SEPA, que ha sido desarrollada dentro de nuestra solución a lo largo de los últimos años. Bien, la presentación la vamos a desarrollar apoyándonos en una presentación PowerPoint y también en una presentación dentro del producto del módulo de gestión de mandatos. Iremos, en principio, pues será la primera parte la veremos sobre PowerPoint, posteriormente en el producto, pero también en algún caso iremos saltando de uno a otro pues para resaltar algún concepto una vez que vayamos viendo ya la funcionalidad o algunas características dentro de la aplicación. Bien, sin más, pasamos a desarrollar la presentación. El objetivo de hoy no es dar una información demasiado teórica ni conceptual de lo que son los adeudos, de lo que son los mandatos, los requerimientos, características, etcétera, pero sí es conveniente, eso ya además en otras presentaciones, en una presentación que se desarrolló hace un mes aproximadamente, pues se vieron todo este tipo de aspectos en profundidad, pero sí vamos a recordar algunas cosas que son relevantes para poder introducirnos en la gestión de mandatos. Simplemente la gestión de mandatos o autorizaciones se ha desarrollado a partir de la normativa SEPA, de la puesta en práctica de los nuevos instrumentos de cobro y de pago, y concretamente va ligada a la gestión de los adeudos que reemplazan de alguna forma a los instrumentos locales de recibos domiciliados y próximamente reemplazarán también a productos nicho como los anticipos de crédito o incluso la gestión de efectos norma 32 de determinados tipos de efectos. Bien, tenemos las características de un adeudo SEPA. De forma clásica es un recibo domiciliado y pues se ha diseñado en un formato estandarizado, permite gestionar pagos periódicos. Una novedad, digamos, son los esquemas que se han desarrollado. El esquema básico puede aplicarse a todo, el esquema B2B o Interempresas, una versión especial con unas características muy concretas, y en determinados países se ha desarrollado el esquema Core 1 o básico con algunas modificaciones que facilitan su adopción o que lo hacen más atractivo para la adopción por parte de los emisores de recibos, pues poco como alternativa al B2B, fundamentalmente acortando plazos de presentación de adeudos. Bien, algunas de las ventajas de poder gestionar cobros a través de los adeudos domiciliados SEPA, la utilización del IBAN, que ya conocemos, y una serie de aspectos que se homogeneizan, que es como la gestión de transacciones R
o de confirmaciones, rechazados, devoluciones, anulaciones, cancelaciones, en una tipología de transacciones que permiten, que han sido normalizadas y que tienen unas características que luego veremos a lo largo de la presentación. Lo que hoy nos ocupa fundamentalmente es el mandato o autorización o consentimiento mediante el cual el deudor pues autoriza al acreedor a ser cargado por una serie de órdenes de domiciliación. Se ve, bueno, quizás se ve un poco borroso, pero bueno, tenéis una muestra de la autorización a día de hoy, hace un mes prácticamente, el volumen de adeudos SEPA que se estaban realizando en España, tanto en importe como en valor absoluto, el peso o el porcentaje que representan con respecto a otro tipo de transacciones. Lógicamente España es un país donde se emiten muchísimas domiciliaciones. El peso que tiene, por ejemplo, como veis, bueno, todos los adeudos han sido ya migrados, y el peso que tienen los anticipos de crédito, que en número, lógicamente, es un peso menor, ya que es un medio de cobro pues no tan desarrollado en los grandes emisores de recibos tipo eléctricas, telefonía o de este tipo de servicios, pero sí que es utilizado de forma masiva pues, por todo tipo de empresas y fundamentalmente pues, medianas, pequeñas empresas, para gestionar el día a día de los cobros habituales, incluso no recurrentes. Bien, recordamos algunos aspectos relacionados con todo esto, básicamente los formatos, es decir, la AEB en España actualmente para gestionar adeudos SEPA, para que las empresas puedan comunicar los adeudos a sus bancos, tenemos dos tipos de formatos, el formato AEB o formato plano, o el formato XML, que básicamente pues, está utilizándose a nivel europeo y que también la AEB pues, lo ha desarrollado en base a este tipo de formatos. Son los formatos XML o ISO 20022, con unas pequeñas diferencias en función de si es esquema Core o B2B, igualmente que en los formatos AEB. Recordamos también que a partir de febrero del año 2016 dejarán de poder utilizarse los formatos 1914 y 1944. Deberá ser obligatorio utilizar los formatos XML. Igualmente, durante el año 2015, ya que en febrero del 2016 también dejarán de poderse gestionar los anticipos de crédito a través del sistema actual mediante el cual se gestionan en España, pues aparte de migrar la operativa a un esquema de adeudos, ya sea Core o B2B, a un nivel más técnico deberán ser adaptados, deberán estar bajo un formato XML. En este caso, si no me equivoco, no va a haber una norma 5814 o 5844, sino que será, lógicamente, el XML, puesto que ya en el 2016 será el único formato posible. En este sentido, la Asociación Española de Banca va a publicar un cuaderno AEB XML o unas adaptaciones para dar cabida a este tipo de operaciones de anticipo de créditos bajo el formato XML y, bueno, será, imagino, ¿no?, sin llegar a disponer de mucha información, que estará basado en los formatos XML actuales con alguna pequeña modificación para poder gestionar simplemente los productos a nivel de financiación o remesas al cobro. Bien, el ciclo, entrando ya en lo que son en sí los mandatos, tenemos el ciclo de emisión y de autorización. ¿Quién lo emite? Una emisión por parte del acreedor, el deudor lo firma, se lo devuelve al acreedor y debe haber una custodia del mismo por parte del acreedor. En su caso también puede requerirse que sean enviados al banco del deudor y del acreedor, pues en el caso de determinado, por ejemplo, de los adeudos B2B. Bien, algunas características. Pasamos ya a hablar fundamentalmente de la solución de gestión de mandatos de SAGE XRT. Bien, en este esquema podemos ver a la derecha, probablemente volvamos a él durante la presentación,
una serie de funcionalidades alrededor de toda la gestión de mandatos y adeudos. La parte central, lógicamente, por medio de diapositiva, es la gestión de mandatos. La parte derecha, encuadrada en un rectángulo negro, es la solución de XRT para la gestión de los mandatos. Y en la parte izquierda estarían en la forma de integrarse con los sistemas corporativos, otros sistemas de la empresa. Por una parte, cuestiones, digamos, obvias. Realmente esta integración puede ser tanto de forma manual, como veremos fundamentalmente en la presentación, como a partir de un simple fichero en el cual haya una serie de datos que son gestionados en los sistemas de la empresa y pasan a XRT. Y en un único fichero puede estar toda la información, pero podemos separarlo por una parte en los maestros, es decir, en los terceros, básicamente deudores, clientes, los bancos, lógicamente, y los datos bancarios, que a su vez puedan pasar ya, entendemos que en este sentido ya todo está pasado en formato IBAN, y bueno, no descartamos tampoco que haya todavía sistemas de gestión de cobros que estén operando para generar o para gestionar norma 58 y que deban ser adaptados incluso a este nivel de IBAN, BIC, etcétera. El BIC con las salvedades de que ya no es obligatorio para la gestión de determinados tipos de transacciones. Tenemos por una parte los terceros, es decir, deudores y otro tipo de maestros, las transacciones, los cobros, aquí hablamos de pagos, pero básicamente hablamos de cobros, viene en un fichero con un formato X, con los datos necesarios, o incluso norma 19, norma 58, y del cual podamos obtener y gestionar los mandatos, tanto para migración de los contratos existentes a SEPA, como para la gestión de nuevas órdenes de cobro y nuevos mandatos. Aparte de la gestión del mandato como tal, se puede, digamos, completar la gestión de XRT con la generación de los ficheros de adeudos. Es decir, no solo disponemos de la capacidad de generar un mandato, de archivarlo, de proceder a su firma, controlar el ciclo de vida, las modificaciones, sino que además podemos, o sea, la plataforma puede ocuparse de realizar la emisión de los cobros, las órdenes de cobro dentro de la propia plataforma, o bien actualizar el sistema de cobros de la compañía para que sea este, con la gestión de mandatos proporcionada por SAGE, quien pueda realizar ese tipo de gestión. Y por último, está la transmisión de los datos a los bancos, la transmisión de los ficheros de cobros y la recepción de devoluciones, confirmaciones, otro tipo de comunicaciones. Bien. Como veis, bueno, la solución puede integrarse de una o varias maneras con los sistemas corporativos y puede ocuparse simplemente de la gestión de los mandatos, es decir, a partir de una lista de clientes y de una serie de datos, gestionar físicamente la operativa del mandato o ir más allá en cuanto a la gestión de las remesas de cobros y la transmisión a los bancos. Nos vamos a centrar, lógicamente, en la gestión puramente de los mandatos. Las características del producto son las que veis en pantalla, las veremos en la aplicación y las vamos a ver también de una forma más visual, digamos, en la siguiente diapositiva. Pero bueno, tenéis desde la migración de mandatos existentes, la entrada o importación de nuevos mandatos, la gestión del documento físico, del PDF, el envío, la automatización del envío a vuestros clientes, el ciclo de vida, todo el proceso de creación, activación, modificación, anulación, cuando un mandato deje de utilizarse, el que quede como inactivo o deje de tener validez, la firma electrónica del mismo, un poco con algunas salvedades en función pues, del tipo de cliente que se utiliza y también de la evolución de los sistemas sobre todo de la gestión de mandatos o aprobación de los mandatos en soporte electrónico. La gestión de los plazos de presentación, las secuencias importantes del tipo de adeudo, las transacciones R, todo lo que respecta a devoluciones
impagados, rechazos por motivos técnicos, confirmaciones, cancelaciones, solicitudes de cancelación, etcétera. Bien, el core del producto, como veis, pues tiene una serie de funciones, desde la entrada manual, la generación de la referencia única del mandato. España, el producto tiene una vocación internacional y multibancaria, y hay aspectos en los que en otros países, por ejemplo, se les ha dado mucha importancia, por ejemplo, la construcción de la referencia única del mandato, y en España menos, puesto que prácticamente ya disponíamos de una referencia del adeudo. O sea, cualquier recibo tenía una referencia y el pasarlo a un formato de referencia única era prácticamente automático. En otros países no existía esa noción y ha habido que desarrollar una lógica para asignar y mantener un tratamiento de referencias únicas de mandato para los adeudos. Bien, cada una de las funcionalidades. En el caso de una migración de mandatos, es decir, de poder recoger todas las autorizaciones de cobro actuales y pasarlas a un pseudomandato SEPA, el proceso es mucho más simple. Y digamos que toda esta funcionalidad la vamos a desarrollar a través de un portal de gestión online de mandatos, que bueno, finalmente al final veremos pues que hay varias modalidades de utilización por parte de los clientes, pues bien mediante una instalación en la casa del cliente o a través de un acceso a un servicio SaaS en unos servidores alojados por SAGE, y digamos que la funcionalidad sería la misma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a entrar en el portal. Bien, dentro de este portal, que es configurable, hay un módulo específico de gestión de mandatos. Nuestros clientes pues, pueden llegar a utilizar simplemente la configuración, la administración, las utilidades generales de configuración del producto y la gestión de mandatos, o bien pueden apoyarse en la gestión de cobros, por ejemplo, para el remesado de cobros y de pagos, o incluso el poder utilizar la funcionalidad de firma o aprobación de las remesas o ficheros generados de cobros y de pagos y la transmisión al banco. Es totalmente modular, con lo cual pues accederemos solo a aquellas funcionalidades pues, que estemos utilizando. A nivel de cada usuario es exactamente igual. Vamos a tratar de verlo aquí en el menú. Bien. Bien, hay una configuración general que va a permitir definir el entorno de trabajo de vuestra compañía o de vuestro grupo de empresas. Nivel de sociedades, realmente es simple, los conceptos de configuración son básicamente sociedades, usuarios y el entorno bancario de agencias, bancos y cuentas bancarias. Hay una administración o configuración más técnica a nivel de avisos, notificaciones, alertas, que veremos posteriormente, y vamos a desarrollar lo que es específicamente la gestión de los mandatos. Tenemos por una parte las identificaciones del acreedor, que es simplemente la traslación del NIF y el sufijo, la traslación del NIF y el sufijo mediante el cual se están presentando los soportes actualmente, o se estaban presentando hasta la entrada en vigor de SEPA, al concepto de identificación del acreedor SEPA, que es, pues a través de una regla podemos obtener fácilmente, pues para la empresa que consideremos, la identificación del acreedor correspondiente. Sufijo, y a través del algoritmo bien, tenemos que dar de alta las identificaciones de acreedor. Vamos a disponer de utilidades que nos permitan agrupar los mandatos. Simplemente
a efectos de gestión, pues de filtros de consulta, de reporting, de selección, el poder crear grupos, igual que podemos crear grupos de terceros, pues podemos crear grupos de mandatos. En este caso, pues podemos añadir un grupo que lo llamemos pues mandatos para B2B. Y de la lista de mandatos que tengamos ya indicados, aparte de que es un dato obligatorio dentro de los mandatos, pues podemos seleccionarlos y tener una agrupación. O sea, el criterio de agrupación de grupos de mandatos es totalmente libre, podemos utilizar cualquier tipo de criterio para luego facilitar la gestión. La utilización de filtros, también con un propósito de simplificar o ayudar a la hora de clasificar, visualizar, establecer permisos por parte de usuarios. Aquí, por ejemplo, en un filtro tenemos el concepto de grupos de mandatos, es decir, una agrupación de mandatos nos puede servir luego para filtrar, o la propia referencia, el propio esquema, que como veis es un dato fijo, o sea, es un dato ya categorizado dentro de la plataforma, el identificador del acreedor, los deudores, la lista de deudores. Lógicamente hay una gestión de terceros en el sistema que puede ser tanto a través de interfase con un sistema de ERP, de cobros, de terceros, de clientes, o bien mediante una entrada manual de terceros o de ambas formas, lógicamente. Por periodicidad, recurrentes, únicos, en cualquier tipo de dato puede ser utilizado como criterio de consulta o de clasificación dentro del módulo de gestión de mandatos a través de los filtros. Podemos utilizar filtros predeterminados y filtros que puedan ser propios de un usuario o aplicables a todos los usuarios. Sin entrar en ello en el día de hoy, sí tenemos que indicar que el producto tiene una gestión de perfiles de usuario, es multidioma. Luego veremos que aparte de ser multidioma por cada usuario, de cada persona elige el idioma en el cual quiere trabajar, los mandatos están en todos los idiomas oficiales que yo sepa que están disponibles dentro de la zona SEPA, con lo que a nosotros nos atañe fundamentalmente, aunque también nuestras empresas lógicamente emiten cobros fuera de España, pues veremos cómo lo podemos sacar en gallego, en catalán, euskera, el mandato físico como tal, porque al fin y al cabo, sobre todo pues, cuando se trabaja con determinados tipos de negocios particulares, digamos, es imprescindible, es un requerimiento para poder desarrollar pues, una actividad comercial. Luego el producto como tal, cada usuario pues puede elegir entre acceder a él en español, en inglés, en francés, no sé si estará traducido a algún otro idioma, pero bueno, esos tres seguro. Tenemos la capacidad de exportar datos. Aquí, por ejemplo, en el caso en el cual el sistema se utilice simplemente pues, para poder gestionar mandatos, bien de forma ocasional o de forma sistemática, y haya una integración con un sistema de cobros, con el ERP, por ejemplo, se puede tomar los datos de clientes, generar los mandatos y exportar los datos del mandato, es decir, la referencia única del mandato, la fecha de firma, todo aquello que debe estar presente luego en el sistema de gestión de cobros y que deba viajar al banco. Aprovechamos y mostramos, por ejemplo, hay una serie de datos del mandato, la presentación os la enviaremos, si lo podéis ver un poco más en detalle, que deben viajar con la orden de adeudo en la comunicación de los adeudos SEPA, tanto en los formatos 19, 14, 44 como los XML. Y esos datos son datos específicos del mandato. La referencia del mandato es uno de ellos, puede ser también la secuencia, lógicamente, por eso hay que gestionarla, la fecha de firma, el lugar de firma, bien, una serie de datos que son proporcionados por el sistema de gestión de mandatos. Es por esa razón por la que podemos exportar datos al sistema de gestión para que se actualicen y se incorporen a la propia gestión de órdenes de cobro. Podemos gestionar URLs
de cara a que en la gestión del mandato y de los cobros, el poder incorporar una dirección pues que luego además, aparte de servir como información o consulta dentro de la propia aplicación, pueda comunicarse incluso en el propio fichero de cobros que viaja al banco y, pues bueno, poco también debido a que la información complementaria que antes se utilizaba dentro de la norma 19, por ejemplo, pues ha pasado de una longitud de 640 caracteres a una mucho mayor, que si no me equivoco son 140, creo recordar que son 140, pues hay detalle de facturación pues que ahora no se nos envía dentro de esa notificación y si nos remite a una dirección web donde podemos acceder a ella. Bien. Veremos, vamos a pasar ahora, hemos visto brevemente algunas opciones de configuración del producto. Hay alguna serie de procedimientos ligados con el ciclo de vida, con el tratamiento, pero yo prefiero pasar a ver un poco lo que es el corazón del mismo, que es la gestión per se del mandato, y luego al final pues veremos este tipo de procedimientos, de normas de seguridad, pues que permiten, que dan un valor añadido importante e imprescindible para una aplicación que tenga por propósito una gestión avanzada de los mandatos. Vamos a ver cómo damos de alta un mandato. Voy a, por la resolución de la pantalla, voy a hacerlo un poco más pequeñito para que, aunque lo veamos... Bueno, lo voy a hacer un poco más grande porque... Y luego, cuando esté ya completo, para tener una visión de conjunto, lo volvemos a ver. Lo que voy a hacer ahora mismo es lo que haría una persona que quiera crear un mandato dentro del producto. O sea, podemos coger una plantilla de Word y rellenarla, tener ya la plantilla, lógicamente, y meter los datos y enviárselo al cliente. Bien, esto es un sistema que realiza todo ese tipo de gestión. Esto se puede hacer, lógicamente, a través de importación de ficheros, es decir, todos los datos de un mandato, luego tendremos, os lo muestro brevemente, no es el propósito, pero simplemente pues una serie de datos referentes al cliente y referentes al mandato pueden venir en un fichero de otro tipo de sistemas y la alimentación que yo voy a hacer de forma manual se haga por interfase. Asignamos una referencia. El esquema, lógicamente, pues vamos a establecer, por ejemplo, un esquema Core 1. El esquema es importante tanto a nivel de criterios de agrupación, luego a la hora de generar el fichero XML o enviar los datos a vuestros sistemas para que lo generen, pero también a la hora de tener en cuenta los plazos de presentación y el tratamiento de las transacciones R. El emisor, tendríamos todas las posibles sociedades, podemos utilizar modelos, plantillas que faciliten la entrada manual. Aquí simplemente estoy, a través de un formulario, creando un mandato de una forma muy sencilla. El tercero ya tiene, lógicamente, los datos rellenos. Si esto viene a través de un sistema externo, pues pueden venir todos los datos en un fichero. Es decir, los datos del contrato con los datos del cliente y los datos del mandato. Su dirección de correo electrónico, que será importante, lógicamente, en el caso de que le vayamos a enviar a través de correo electrónico el mandato para su firma. Otros datos de contacto, la periodicidad del adeudo al cual va a estar asociado el mandato, la fecha de firma, en el caso de que sean adeudos migrados por las reglas de migración que se establecieron en España, pues se asignaría la fecha por defecto, si no me equivoco, era el 31 de octubre del 2009. Estos datos que ahora van a aparecer en la carta o PDF, otros datos del contrato. Si utilizamos la gestión digamos, del por cuenta de, que se desarrolla pues poco a poco
a partir de las factorías de pagos, en este caso de cobros, pues con el cual haya una empresa que esté ejecutando o realizando toda la gestión por cuenta de otras, que son quienes tienen la relación, digamos, comercial con el tercero. Y tanto a nivel del deudor como a nivel del emisor. La URL que antes hemos mencionado, devolver a la atención de una persona y cualquier otro tipo de dato. El idioma del mismo, pues bueno, no vamos a ser muy sofisticados y lo vamos a sacar en español. Tenemos almacenado alguno en otro idioma para poderlo ver. Bien, aquí tendríamos que poner la ruta. La ruta completa, bueno, vamos a desmarcar esta opción. Confirmamos. El sistema nos muestra, hacerlo un poco más pequeñito. Nos muestra el dato resumen del mandato y confirmamos. Se va a generar un PDF que se está generando en estos momentos. Podemos ver aquí en una lista un diario, vamos a volver a poner grande. Pues, a ver, vamos a ver. Vale. Mira, aquí tenemos una lista, un diario, un informe de mandatos. Lógicamente aquí manejamos un número relativamente reducido, un poco para el propósito de mostrar lo que es el producto. Pero veis cómo los filtros que hemos comentado antes, el filtro a partir del cual hemos podido crear con cualquier tipo de características, lo podemos aplicar a una lista. Vamos a ver, un segundo. Bien. Y en cualquier caso, si no aplicamos un filtro, pues tenemos una búsqueda rápida, pues por referencia, por esquema, por deudor, cualquier tipo, bueno, prácticamente la fecha del mandato, es decir, cualquier característica del mismo, pues para no manejar una lista, evidentemente, aquí se pueden llegar a gestionar desde varios cientos de mandatos o decenas o miles de ellos, en el que tenemos algún cliente pues que gestiona realmente miles de mandatos cada semana, incluso nuevos clientes cada mes, y lógicamente una gestión manual de este tipo pues puede ser totalmente, o sea, puede llegar a ser no operativa. En cualquier caso, para ver las capacidades del producto vemos sobre todo toda la funcionalidad de forma manual, pero el producto puede llegar a funcionar totalmente en segundo plano, es decir, simplemente incorporando datos de otros sistemas a través de un workflow de aprobación o de activación de mandatos y de envío a los clientes, la activación de los propios mandatos y la devolución de los datos a otro sistema para que se gestionen los cobros. Bien, aquí tenemos cada uno de los mandatos que tenemos con una serie de características. A la derecha podéis ver el estado, si está activo, en espera de envío al deudor para firmar, si está incompleto o le falta algún dato obligatorio, si está inactivo. En este caso, la configuración que yo tengo permite activar el mandato de forma inmediata una vez que se ha creado, para que sea un poco más ágil. Puede haber un proceso de activación pues de forma manual que lo tenga que realizar otra persona o de forma automática. Aquí podríamos modificarle. En el caso de que esté activo va a pedir una desactivación. Podremos ver el histórico de quién ha creado el mandato y cualquier tipo de modificación sobre el mismo. En este caso el evento es que se ha creado por mí en el día de hoy. Y podemos ver si se ha utilizado en cuántos adeudos, el histórico del mismo. Y fundamentalmente, bueno, lo que queremos ver es pues, el mandato, en este caso en PDF, pues con los datos del mandato que yo he introducido. Podemos ver, pues por ejemplo, si lo tengo a mano,
cómo sería en otro idioma. Pues en este caso en euskera. Y podemos ver también, vuelvo al producto, los idiomas disponibles. No sé si me va a permitir verlo a través de una modificación. No. Vamos a ver uno que esté inactivo. Uno que está inactivo, pues se puede realizar una modificación. Bueno, y antes pues no lo hemos visto en detalle, pero el sistema, bueno, dispone de esos idiomas para poder emitir el mandato en formato PDF. Este mandato pues se archiva y también, lógicamente, que es el propósito, pues tiene que haber un envío normalmente automático, automatizado por la plataforma, pues de forma automática por el sistema. En la propia gestión de los mandatos vamos a poder ver el enlace de los mandatos con los adeudos, es decir, qué facturaciones, qué cobros han utilizado ese mandato, un histórico de los mandatos como tal, es decir, cualquier tipo de acción que se haya desarrollado sobre el mismo. Podemos llegar a entrar en uno de ellos. Bueno, si hubiera más de una, pues podríamos ver cada una de ellas. Y ver el estado de los mismos a partir de una búsqueda no tanto por mandatos, sino por cliente, por deudor. Con el mismo criterio de poder imprimir los datos del mandato o cualquier otro tipo de información. Como veis, la aplicación responde a un modelo de gestión de ciclo de vida del mandato en el cual pues, tenemos una orden de un mandato nuevo, de un contrato nuevo con un cliente o migrado a través de un contrato ya existente. De forma manual o a través de importación de ficheros, podemos importar desde ficheros en un formato básico, Excel, XML, un formato texto o incluso ficheros de facturación norma 19 o norma 58, donde extraigamos todos los datos tanto del cliente como del mandato. En este caso, pues bueno, ahí siempre hay datos que pueden llegar a faltar y hay que establecer una serie de reglas para poder obtener esos datos del mandato que no estén disponibles en un soporte norma 19 o norma 58. El mandato puede entrar completo o incompleto, le falta algún dato. Puede entrar ya activado o inactivo y activarlo. Una vez activado, está ya disponible para la firma por parte del deudor. Luego debe ser firmado, lógicamente, y ya está a disposición de cualquier módulo, cualquier aplicación de gestión de cobros para que pueda ser utilizado. Bueno, esto lo hemos visto ya. Características de gestión de los nuevos mandatos. Lo veremos después. La posibilidad de exportar los mandatos, la identificación de los acreedores. Si estamos gestionando un grupo de empresas pues muy grande, con muchos emisores, pues lógicamente si tenemos aquí los acreedores, los acreedores serían los emisores de los adeudos, los podemos exportar y que alimenten vuestro sistema de gestión. Igual que podemos exportar los datos, pues podemos importar mandatos ya firmados, mandatos procedentes de soportes de facturación, o sea, mandatos que hayan sido migrados de soportes de facturación, migrar mandatos o autorizaciones ya existentes a mandatos SDD e importar la asociación entre un mandato y un cobro ya realizado. Una serie de posibilidades para imprimir el PDF, para obtener el PDF. Todas ellas según conformes pues, a las normas de qué tiene que tener realmente un mandato. Se ha normalizado el formato, pero no es un formato rígido. Hay una serie de campos mínimos y unas pautas. El sistema permite mostrar
o no los campos completados, o sea, los campos no completados. En este caso no los mostramos, por eso pues antes veíamos un mandato que ocupaba pues media hoja. Mostrar la traducción al inglés de todos los campos, aparte del idioma en el que lo estamos utilizando, pues lo estamos sacando en gallego y también en inglés, por ejemplo. Obtener un mandato simple, editando solo estos datos, que son obligatorios, marcándolos. Podemos convertir un mandato básico, un mandato core, en B2B. O sea, a partir, en un momento dado, tenemos unos mandatos con una serie de clientes, con unas características, y los queremos pasar a B2B, pues porque vamos obteniendo de ellos el consentimiento para poder gestionarlo. La gestión de la referencia única del mandato. Que comentábamos antes que sin ser un hecho especialmente relevante en España, puesto que tenemos una referencia del adeudo que se convierte de forma automática a referencia única del mandato, pues en otros países sí es un hecho importante porque es un dato que es crítico actualmente y no existía dentro de los sistemas de domiciliaciones locales. Es el caso, por ejemplo, de Francia. Entonces hay una serie de reglas pues para poder obtener una referencia de los mandatos a partir de los adeudos existentes, de las domiciliaciones, y poder mantener una lógica de gestión. Que lógicamente cuando hablamos de una facturación ya existente y de miles de adeudos es un hecho importante. Pero bueno, podemos definir una serie de reglas para poder obtener la referencia y aplicarla a una empresa o a todas. Aquí concretamente me dice que la longitud no es correcta. Seguramente tendré que incluir varios caracteres de separación hasta llegar a la longitud, que si no me equivoco son 16. Volvemos para atrás. Vamos a mostrar las opciones de importación. Es un sistema que está pensado para manejar desde volúmenes pequeños a cualquier tipo de volumen de mandatos y de cobros. Con lo cual, lógicamente, la mayor parte de nuestros proyectos se desarrollan a partir de una integración con los sistemas del cliente, que puede ser complementada o no, pues a partir de la entrada manual de los mandatos. Puede haber también una simple entrada manual, pero la mayor parte de ellos utilizamos interfaces con los sistemas del cliente, y aquí tenemos los criterios de importación y de cómo rechazar. O sea, en los procesos de importación el sistema va a validar también que estén todos los datos necesarios para realizar la gestión. Es decir, que tengamos una referencia del mandato si no la va a calcular el sistema, que tengamos los datos del tercero. Si el tercero no está en la base de datos del programa, pues tendremos que recibir los datos del tercero y el IBAN, por ejemplo, o que haya un importe o una fecha coherente, y una serie de criterios de importación y un criterio de rechazo global o parcial a partir de la coherencia y de la validez de los datos que recibamos. Y veis que podemos configurar. Esto normalmente no cambia, digamos, no forma parte del uso de todos los días del programa, de la aplicación. El uso habitual del programa es pues meter los mandatos a mano o correr los procesos de interfaces y que el programa de forma automática realice toda la gestión. Se suele configurar en el momento de la puesta en marcha, definir pues con nuestros consultores, y queda ya habilitado para su funcionamiento. Pero tenemos una serie de criterios para poder gestionar la importación de los mismos. Por ejemplo, crear un tercero o no, calcular o no la referencia única del mandato, activar, si el mandato ya viene firmado, estamos importando un mandato firmado, activarlo directamente o que haya una activación manual. Bien. Y una vez que se importen, podemos indicar que hay una serie de datos que se puedan modificar de forma manual, entre ellos los que veis aquí, o ninguno.
Bien, una serie de reglas para facilitar la importación de los ficheros y hacer, digamos, el enlace con vuestros sistemas pues mucho más manejable en cuanto a flexibilidad para realmente, o sea, que sea algo totalmente seguro, es decir, que el sistema no admita cosas que le falten datos obligatorios, pero que permita también completar los datos. Completar los datos se puede hacer de forma manual o en bloque, o incluso el propio sistema puede enriquecer los datos que provienen de vuestros sistemas para completarlos. Y aquí tendríamos el ciclo de vida, la gestión del ciclo de vida o el uso de los mandatos. Son una serie de criterios o de procedimientos que permiten pues enriquecer, lógicamente, la funcionalidad del sistema y llegar a hacer de esta aplicación o llegar a permitir una gestión muy avanzada de todo lo que es la problemática de mandatos, pues diferenciándola desde una gestión manual, una gestión a través de un soporte documental o de otro tipo de sistemas. Entonces, funciones como esta pues dan este tipo de valor un poco al producto, y es pues, definir las condiciones de utilización o de vida de los mandatos, si es necesario o no la activación del mandato antes de aplicarlo a un fichero de cobros, y en caso de que lo sea, pues qué tipo de características tienen que cumplir. Si la modificación de los datos, la modificación de uno de estos datos conlleva la desactivación del mandato, esto es un poco conforme a la norma que requiere que cuando hay una serie de datos dentro del mandato que se modifiquen, haya que o bien generar un mandato nuevo o bien volver a activarlo o establecer un proceso sobre el mismo. La firma obligatoria del mandato, sí o no, es decir, esto puede ser simplemente un mero registro pues que permita tener aquí los datos. ¿Qué mandatos deben estar en espera de firma por parte del deudor? Si son todos o solo algunos. Y si la modificación de uno de los datos requiere la firma de un nuevo mandato por parte del deudor. Bien, tenemos, pues por tanto, las condiciones del ciclo de vida y condiciones de uso. Bien, en principio estoy haciendo un pequeño resumen, repaso de la funcionalidad más relevante, de la configuración, de los procedimientos y normas que vamos a seguir en el sistema, de la gestión de los estados de los mandatos y, sobre todo, pues de la finalidad principal, lógicamente, que es gestionar los datos del mandato y construir un soporte físico en PDF o en otro tipo de documento para poder almacenar y enviar al deudor para su firma. Creo que no hay ningún aspecto relevante, sino simplemente la gestión, el poder conciliar a través de la información que pueda llegar del banco o de otros sistemas las excepciones, incidencias, transacciones R, como las cancelaciones, solicitudes de cancelación, los rechazos de tipo técnico por el banco, la denegación por parte del deudor, denegado, una devolución del mismo, un devuelto por el deudor, por ejemplo, o una solicitud de reembolso, a partir de todos los mensajes que los estándares SEPA han permitido. Y nada, simplemente mostraros pues cómo el sistema permite, o sea, todo esto lógicamente a partir de grandes volúmenes, hay que gestionarlo mediante un motor de notificaciones y de alertas. Entonces, el sistema dispone de es algo más técnico que no vamos a ver, pues de un motor de avisos vía correo electrónico, pues totalmente configurable y automatizable, que se apoya en un planificador y a partir de cualquier criterio va a permitir el envío de información a vuestros clientes o incluso entre sistemas internos de la compañía y la gestión de los estados. Bien, aquí tenemos un motor de gestión de alertas para poder automatizar este proceso. La generación de los ficheros, bueno, estos son ficheros XML, y viene ya funcionalidades accesorias, pues que es la interpretación o la gestión de todo tipo de formatos SEPA,
la interpretación de las devoluciones, de los rechazos, la visualización en un formato legible, algunas ventajas, puntos fuertes de esta solución y algunos elementos técnicos. El producto puede funcionar, como decía al principio, instalado en vuestras oficinas, alojado en vuestras oficinas o alojado en nuestros servidores y en modo que llamamos on-premise o en modo SaaS. Y puede ser complementado pues, con toda una gestión de adeudos, de generación de ficheros, de firma, de envío de ficheros a los bancos y de otro tipo de funcionalidades, pues la integración con otros sistemas, el planificador, etcétera. Bueno, en principio la presentación ha terminado. Vamos a proceder a las preguntas, a iniciar la ronda de preguntas a través de la herramienta. A ver, que tenemos aquí una pregunta, pero no lo tengo fácil para poderla ver. Ahora, perdonad. Vale. Juan Carlos pregunta si sigue existiendo el descuento de efectos tal y como ahora lo conocemos. Bien, tendría que profundizar en ello. Entiendo que sí, que el producto, digamos, el producto desde el punto de vista económico o financiero va a existir, pero se apoya en una serie de procedimientos, de normas, de criterios por ende de devolución y, lógicamente, toda la parte técnica de mandatos, soporte, etcétera, que estará regulado a través de SEPA. Pero yo lo anoto y te lo confirmo con algo más de precisión. El CAM 054, a ver, en España, o sea, en otros países se está utilizando de forma masiva. Yo conozco especialmente el caso de Francia, en el cual las empresas reciben, por ejemplo, información de devoluciones, las confirmaciones, a través de un CAM 054. Incluso reciben, en el caso de transferencias, no es lo que nos aplica hoy, pero pueden llegar a recibir un listado de las transferencias recibidas. Es decir, aparte del extracto de cuenta, pueden recibir un fichero, un soporte en el cual tienen todo el detalle de transferencias que han recibido en el día. Eso, en Francia, por ejemplo, se ha adoptado el CAM 054 porque han visto que era más rico en cuanto al nivel de información que podía dar o el nivel de prestaciones con la línea que estaban utilizando con los formatos AFB franceses, formatos CFONB. En España se están utilizando los formatos, digamos, el PAIN 002 para este tipo de cosas. Lo que la AEB llama información de estado del pago o lo que llamamos basados en los PSR, Payment Status Report, que es un fichero en un formato PAIN 002 o PAIN 02, no recuerdo, que permite comunicar tanto rechazos como confirmaciones, el equivalente a lo que eran los ficheros de confirmación en el mundo AEB o ficheros planos, y también las devoluciones. Yo desconozco, pero creo que actualmente no hay ningún banco en España que dé el formato CAM 054. Lo tendría que confirmarlo, al menos a partir de los canales convencionales. Es posible que un banco, pues con vocación más global, digamos, pues directamente proporcionan esto como un valor. Pero de hecho, lo que habitualmente vemos en las empresas, o la mayor parte de empresas, es que se ha tomado un poco como un estándar en España para pasar de las devoluciones AEB a devoluciones SEPA el PAIN 002, y es lo que más se ha desarrollado. Bien, quedan un par de minutos. En principio no hay más preguntas. En cualquier caso, pues cualquier otra pregunta a través de la plataforma o directamente a la dirección de contacto de SAGE o en la presentación que os vamos a enviar
en el vídeo de la presentación están también mis datos de contacto a nivel personal de pues, dirección de correo y demás para poder tratar de aclararos cualquier duda que tengáis y cualquier inquietud, pues, tanto en la parte más de operativa o de gestión de adeudos o qué va a pasar con la norma 58. Entiendo que SEPA y los adeudos pues ya se ha trabajado a lo largo de todo este año, 2014. Hace un año pues estábamos todos metidos, unos más y otros menos, en esta vorágine pues de cambios, de migración, de adaptaciones. Bueno, pues, cada cual un poco ha hecho transformación más profunda, menos profunda, conversiones de formato, los bancos han colaborado lógicamente. Ahora estamos todos un poco más tranquilos en este sentido de llegar a una fecha, pero bueno, también hay un proceso a hacer a partir de, pues en breve, yo entiendo que a partir del primer trimestre del año con los anticipos de créditos. Y cualquier información adicional a nivel de producto, funcionalidad, integración con vuestros sistemas, coberturas de todo tipo, pues nada, estamos a vuestra disposición para poderoslo aclarar y poderos ayudar. Nada, muchas gracias por vuestra presencia en la tarde de hoy y nada, buenas tardes y nada más. Muchísimas gracias a todos.